Hola, ¿cómo van? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a leer el capítulo del día de hoy de Frankenstein de Mary Shelley. Hoy toca el capítulo 9. Sí, el 9. Bueno, vamos allá. Nada más penoso para la mente cuando luego de que los sentimientos alcanzaron la más alta tensión, por obra de los hechos, llega la calma, esa que quita al alma todo sentimiento de esperanza como de miedo. Justin había muerto, ella yacía en paz y yo seguía vivo. La sangre corría libremente por mis venas, pero mi corazón era agobiado por el remordimiento y la desesperación. Nada conseguía calmarme, no dormía, vagaba como si fuese un espíritu del mal, pues había cometido delitos imposibles de describir y el destino me reservaba, estaba convencido de ello, muchas más cosas. Sin embargo, mi corazón era bondadoso y sentía amor por el bien. Mi vida había estado llena de buenas intenciones y tenía deseos de ponerlas en práctica, siendo inútil a mis semejantes. Ahora todo eso estaba destruido. En lugar de esa serenidad de conciencia que me permitía mirar el pasado con satisfacción para conseguir de él la promesa de las nuevas esperanzas, estaba atrapado por el remordimiento y la culpa que me arrojaban al infierno. El estado de mi mente quebrantó mi salud, que nunca se había recuperado del todo. La alegría y la felicidad humanas eran una tortura para mí. Mi único consuelo era estar solo en la más profunda soledad, oscura y mortal. Mi padre observó con color ese cambio en mi temperamento y mis costumbres, y con argumentos que extrajo de su conciencia limpia y su vida recta, intentó darme fuerzas y despertar ese coraje que me impulsara a borrar la oscura nube que me abatía. ¿Tú crees, querido Víctor, que yo no sufro? Nadie podía amar a tu hermano como yo lo amé. Mientras hablaba, los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero ¿no crees que nuestro deber es tratar de evitar ahondar en nuestra desgracia? También es un deber hacia ti. El dolor desmedido nos impide seguir adelante y tratar de ser felices, ni siquiera cumplir con nuestros deberes diarios por los cuales somos útiles a la sociedad. El consejo de mi padre estaba lleno de sensatez, pero no serviría en mi caso. Hubiese sido el primero en ocultar mi dolor y darle consuelo a mis amigos, si el remordimiento no agregara amargura y terror alarma a los sentimientos que experimentaba. Solo podía corresponderle a mi padre con una mirada de desesperación y evitando que él me viese. En aquella época nos retiramos a nuestra propiedad de Beltir. El cambio me favoreció. Residir en Ginebra se había convertido en algo insoportable, ya que las puertas de la ciudad se cerraban a las 10 de la noche y luego de esa hora era imposible quedarse en el lago. Ahora, en cambio, tenía la libertad. Muchas veces cuando la familia se retiraba a descansar salía en el bote y me quedaba muchas horas en el agua. Con las velas desplegadas me dejaba llevar a veces y en otras remaba hasta el centro del lago y dejaba que el bote siguiera su curso mientras yo me abstraía en mis tristes reflexiones. Cuando todo era calma a mi alrededor, en muchas ocasiones me sentí tentado de arrojarme al lago, en silencio, y que las aguas me cubrieran para terminar con mis angustias para siempre. Solo me detenía a pensar en la valerosa y sufriente Elizabeth, a quien amaba tiernamente y cuya vida estaba unida a la mía. También pensaba en mi padre y en mi hermano Ernesto. En un acto mezquino los iba a dejar a merced del malvado que yo mismo creara. En esos momentos lloraba con amargura y pedía que la paz tornara a mi cerebro para poder ser capaz de darles consuelo y felicidad. Aunque tal cosa no podía hacer, el remordimiento destruía la esperanza. Había sido el autor de grandes males y vivía en constante temor pensando en el monstruo que creara regresaría para mayores calamidades. Tenía el feo presentimiento de que no había terminado todo y de que aquel ser cometería todavía otro horrible crimen y que éste sería tan enorme como para anular los recuerdos del pasado.
Siempre existía el temor mientras estuviesen vivos aquellos a los que yo amaba. Es imposible imaginar cómo odiaba a aquel ser maligno, y se enrojecían y deseaba con ardor exterminar esa vida que había creado con tanta irresponsabilidad. Cuando pensaba en sus crímenes y en su maldad, mi cólera y mi sentimiento de venganza traspasaban todos los límites. Habría aceptado, de buen grado, una expedición a la cumbre de la montaña si desde allí pudiera arrojarlo al vacío. Deseaba encontrarlo una vez más para destruir ese mal que anidaba en su cerebro y vengar así las muertes de William y Justine. Nuestra casa era un lugar de luto. La salud de mi padre estaba resentida por los hechos vívidos. Elizabeth se mostraba triste y desamparada. Yo no gustaba de sus tareas cotidianas y todo lo que representaba a sus ojos. Placer le parecía una especie de sacrilegio para los muertos, y las lágrimas eternas eran, según creía, el título que debía pagar a la inocencia que había sido destruida. Ya no era la criatura feliz que deseaba conmigo a la orilla del lago y se extasiaba ante los planes futuros. El primero de esos pesares que padecemos en la tierra había caído sobre ella, y su oscura influencia borró la alegría de su semblante. Cuando pienso, querido primo, me dijo en ocasión, en la muerte infame de Justin Moritz, ya no aprecio el mundo como antes. Antes miraba las historias de injusticias y vicios como si fueran cosas del pasado, asuntos lejanos, males imaginarios. Ahora el dolor ha entrado en nuestra casa y los hombres se asemejan monstruos sedientos de la sangre del prójimo. Sé que soy injusta. Todos creyeron en la culpabilidad de esa muchacha, y si pudo haber cometido el crimen sería la criatura más infame. Por unas pocas joyas, matar al hijo de su amigo y de benefactor, al niño que había criado y a quien aparentemente quería como si fuera suyo. No podía aceptar la muerte de ningún ser humano, pero admitía que ese ser no puede habitar la sociedad de los hombres. Pero ella era inocente. Sé. Siento que era inocente y tú crees lo mismo, y eso me confirma. Dios mío, Víctor, cuando la mentira puede asumir el aspecto de la verdad, ¿quién puede saber dónde está la felicidad? Siento como si hubiese caminado al borde de un abismo, hacia donde se dirigen millares de personas para arrojarse en él. William y Justin fueron asesinados y el asesino escapa. Camina libre por el mundo y hasta tal vez sea un huésped respetable. Aunque me condenaran a pagar por los mismos crímenes, no cambiaría mi lugar por ese canalla. Escuché esas palabras con un sentimiento atroz. Yo no había matado a William ni a Justin, pero en verdad era el asesino. Elizabeth... Disculpen los inconvenientes con mis gatos. Elizabeth percibió la angustia de mi rostro y tomándome la mano me dijo: mi querido amigo, debes calmarte. Dios sabe cuánto me perturbaron estos hechos, pero tú estás más conmovido que yo. En tu rostro se refleja a veces una expresión desesperada de venganza y me atemoriza. Querido Víctor, abandona esas terribles pasiones y recuerda que a los amigos que te rodean y que depositan en ti todas sus esperanzas. ¿Has perdido la facultad de hacerlos dichosos? Mientras amemos, mientras seamos mutuamente felices en este lugar de paz y belleza. En nuestro país natal podemos recoger todas las bendiciones que puede trastornar nuestra paz. Y en esas frases dichas por la mujer a quien más quería, ¿no debían bastar para expulsar el mal de mi corazón? Mientras ella hablaba me quedé lleno de terror. Tuve miedo de que el destructor llegara para quitármela. Ni la ternura de la amistad ni la belleza de la tierra o del cielo podrían quitar de mi alma ese dolor. El amor era incapaz de ello. Estaba rodeado de una nube que impedía toda influencia del bien. Podía compararme con un ciervo herido que arrastra sus hombros hasta un lugar oculto del bosque para contemplar la flecha que lo ha atravesado y luego
morir. A veces podía enfrentar la desesperación que me agobiaba, pero en otras ocasiones las pasiones convulsas de mi alma me llevaban mediante el ejercicio y el cambio de lugar a lograr cierto respiro a mis intolerables sensaciones. Durante un periodo dejé mi casa y me dirigí hacia los valles alpinos. Busqué en la majestuosidad y en la eternidad de dichos paisajes el olvido de mis dolores. Mis recorridas me llevaron hacia el valle de Chamonix. En mi adolescencia lo había visitado muchas veces. Había transcurrido 6 años. Yo era un ser destruido, pero nada había cambiado en estos lugares salvajes y eternos. La primera parte de mi viaje la hice sobre un caballo. Luego alquilé una mula por ser un animal de planta más segura, y era más improbable que se lastime en esos caminos abruptos. El clima era bueno, y estábamos a mediados del mes de agosto, 2 meses después de la muerte de Justin, ese periodo pleno de infamia en donde se había labrado mi desdicha. El peso que me agobiaba se hizo sensiblemente más liviano mientras penetraba en el desfiladero del Arve. Las montañas y los precipicios, el ruido entre las rocas y el movimiento entre las cascadas que me circundaban daban testimonio de un Dios todopoderoso, y de ese modo dejé de sentir miedo y de humillarme ante un ser menos poderoso que éste, que había creado y manejado los elementos que aquí se mostraban en su perfil más terrorífico. A medida que subía, el valle se hacía más sorprendente y extraordinario. Castillos en ruina al borde del abismo, montañas abiertas cubiertas de pinos, el impetuoso Arve y casitas que asomaban entre los árboles conformaban un paisaje de gran belleza. Los Alpes poderosos le daban un carácter sublime y las blancas, centelleantes cúpulas de las montañas dominaban la escena como si perteneciesen a otra tierra, como si fueran la morada de otra raza. Pasé el puente Pellissier, donde el cañón que formaba el río se abría y comenzaba a subir por la montaña. Poco después penetré en el valle de Chamonix. Este valle era tan maravilloso y sublime, pero no es tan bello y pintoresco como el del Cerbox, que había quedado atrás. Las montañas altas y llenas de nieve eran los límites más cercanos. Pero no volví a ver castillos en ruinas ni campos sembrados. Glaciares inmensos rodeaban el sendero. Oí el rugido de las avalanchas y pude observar el polvo que la nieve levantaba en su caída. El Monte Blanco, el supremo y maravilloso Monte Blanco, se alzaba y su cumbre dominaba todo el valle. Un antiguo sentimiento de bienestar me saltó durante todo este viaje. Una vuelta del camino, un nuevo objeto percibido de pronto, me recordaba el pasado y se asociaba con la alegría de la adolescencia. Los vientos soplaban serenamente y la naturaleza maternal me pedía dejara de lamentarme. Pero después se desvaneció toda esta beatífica sensación y me hallé con el dolor, sumido en la reflexión. Hostigué a mi animal tratando de olvidar el mundo, mis temores y hasta mi propia persona. Cuando me sentía muy desesperado, desmontaba y arrojándome sobre el pasto, me dejaba llevar por el horror y la desesperanza. Finalmente llegué al pueblo de Chamonix. Mi cansancio se debía a la extrema fatiga que el cuerpo y la mente había soportado. Durante un tiempo me quedé contemplando desde la ventana las pálidas luces que rondaban en el Monte Blanco y escuchando la cascada del Arve que se abría paso en la dirección al valle. Los sonidos armónicos me calmaron. Cuando puse mi cabeza sobre la almohada, el sueño llegó con su manto protector. Lo sentí llegar y di gracias por el alivio que me ofrecía esa fuente de olvido. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.